Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Óptima. Hoy vamos a ver los 5 motivos... 5. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Óptima. Hoy vamos a ver los 5 motivos por el que normalmente nuestra colección puede no prosperar adecuadamente. Vamos con ello. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Óptima. Por favor, permanezcan. ¿Quieres hacer un bonsái de calidad, pero notas que tus árboles no avanzan como tú quisieras? ¿Llevas muchos años haciendo bonsái y sin embargo sientes y notas que no alcanzas tus objetivos? Posiblemente estés cometiendo los mismos errores que todos los aficionados hemos cometido al principio. Hay que intentar que esos errores no se repitan y sobre todo que no trasciendan en el tiempo. Vamos a intentar desgranar esos 5 errores básicos y fundamentales que normalmente se dan en la mayoría de los aficionados. Vamos a intentar corregirlos y vamos a intentar enumerarlos para que no tengamos que repetirlos. Vamos a intentar localizar y enumerar esos 5 errores fundamentales. Son errores que normalmente por nuestra rutina de trabajo tendemos a repetir constantemente, pero si somos conscientes de ellos y ponemos un poquito de empeño, podremos conseguir que nuestros árboles cambien totalmente en muy poco tiempo. Primer error. Solemos asociar bonsái a condición económica. Nada más lejos de la realidad. Sí es cierto que si tenemos unas posibilidades económicas importantes, eso nos va a permitir que el material de partida sea mejor y por lo tanto el resultado a largo plazo evidentemente va a ser más espectacular. Pero no es estrictamente necesario tener buen material de partida o un material caro para conseguir un buen objetivo. Podemos tener árboles de muchísima calidad partiendo de material muy modesto, incluso a coste cero. Es solo cuestión de ponerle un poquito de dedicación y sobre todo mucha técnica y mucho cariño. Segundo error. Solemos culpar casi siempre de los problemas que tienen nuestros árboles o el motivo por el que no avanzan a agentes externos. Que si ha subido el petróleo, que si el partido del gobierno, que si el cambio climático. Todas esas cosas son verdad y son mentira en la medida en que nosotros queramos que lo sean. Pero lo cierto es que no es tan importante los factores externos como nosotros mismos. Nosotros somos el factor que más influye en nuestros árboles. Nuestra dedicación, el esfuerzo que pongamos, el conocimiento y la dedicación es el factor, sin duda, que más va a influir en la calidad de nuestros árboles. Si quieres tener árboles de calidad, no te pongas disculpas. Ponte a ello y hazlo correctamente. Obtén el conocimiento, ten metodología de trabajo y a partir de ahí verás cómo tus árboles evolucionan muy deprisa. Tercer error frecuente, la ubicación o el contexto en el que están ubicados nuestros árboles. Tendemos a pensar que aquellos que tienen un jardín con mejores condiciones tienen que tener mejores árboles. Tampoco es cierto. Es cierto que facilita la evolución o la cantidad de especies o la variedad o simplemente el tamaño que puedan tener, ya que un balcón pequeño con menos horas de sol evidentemente tiene menos posibilidades. Pero ¿te has parado a pensar que posiblemente no tienes las especies adecuadas para tu ubicación? Elige adecuadamente esas especies y verás cómo todo cambia. Cuarto error fundamental, creer que todo vale para bonsái. No todas las plantas valen para bonsái, eso es falso. Las plantas han de reunir un mínimo de requisitos para hacer un buen bonsái de cara a un futuro. Si partimos de un material con grandes deficiencias o grandes defectos, tendremos grandes problemas para resolverlo y en la mayoría de los casos incluso un futuro muy incierto. Quinto error, y uno de los más importantes, el tiempo.
No tenemos tiempo para atender nuestros árboles. Esto tampoco es disculpa a la hora de conseguir que nuestros árboles mejoren. Simplemente no hemos tomado las decisiones adecuadas y no hemos optado por las soluciones más convenientes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Primer consejo, las 3 Bs. Bueno, bonito y bien. Barato no significa comprar un árbol a un precio muy bajo si luego no reúne las condiciones necesarias. Si el nevari tiene defectos graves, si las ramas no están ubicadas en el sitio que necesitamos, si tiene toda una serie de problemas, por supuesto el de la salud, el fundamental, ese árbol no nos va a servir o va a tener tantas dificultades que el camino va a ser duro. Vamos a elegir bien desde el principio. No compremos compulsivamente, cosa que todos hemos hecho. Necesitamos cuando vamos a un sitio donde venden árboles, a un vivero, una tienda, a un evento, necesitamos volver con algo nuevo. Esa ilusión por tener muchas veces ciega nuestro criterio. Intentemos ser un poquito más pausados y comprar siempre con la mayor tranquilidad y con el mejor criterio posible. Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta no comprar corriendo cuando llegas. Date una vuelta tranquilamente, observa qué hay a la venta en ese momento y partiendo de una visión un poquito más general, luego toma decisiones. Seguramente el árbol que tú quieres, en el que estás interesado, esté allí todavía. Segundo consejo, el PLP. Es lo que yo llamo ponte las pilas. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las veces la culpa de que las cosas no salgan bien la tenemos nosotros. Hemos tomado decisiones que no son correctas, hemos relajado nuestra actitud o simplemente carecemos del conocimiento necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos las pilas. PLP. A partir de ahí vamos a intentar absorber el conocimiento que necesitamos, pero sobre todo vamos a intentar ordenarlo. Hay muchísima información disponible, no toda es buena, pero sobre todo está desordenada. Intenta encontrar un lugar en el que aprender, donde la información, además de ser de calidad, esté ordenada y tenga un criterio evolutivo. Es decir, no puedes hacer los mismos trabajos a unas especies que a otras en el mismo tiempo. No puedes hacer el mismo trabajo a un árbol en un estado de formación inicial, medio o avanzado. No puedes hacer el mismo tipo de trabajo ni el mismo tipo de cuidados en la zona norte de España, en el centro o en el sur. Todo es diferente en todas partes. Se necesita conocimiento y sobre todo se necesita un poquito de cabeza. Y para ello lo único que hace falta muchas veces es tener metodología de trabajo y un poco de razonamiento. Si es necesario, utiliza una libreta y un papel y ve apuntando las cosas que haces con tus árboles. Observa lo que va sucediendo y si es necesario en el futuro, corrígelo. Podrás tirar de tu archivo y comprobar qué has hecho y de esa forma rectificar. La experimentación es un camino lento, pero es un camino eficaz. Es por eso que si no siempre tienes la posibilidad de adquirir el conocimiento en el mejor sitio posible, sí tendrás la experiencia de haber sido un poco observador y concluir qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan. Tercer consejo, el PCC o piensa con la cabeza. A la hora de adquirir tus árboles o de incorporar árboles a tu colección, es importante saber en qué lío nos estamos metiendo. Es por eso que es muy complicado sacar adelante árboles una de dos, o que no conocemos en absoluto cómo funcionan, o que están colocados donde no tenían que estar. Es decir, aquellas especies que
son rotundamente contrarias al clima o el ambiente que nosotros ofrecemos, son un problema a la hora de avanzar. Si tenemos una terraza donde el sol está disponible durante un par de horas o 3 al día, no podemos tener coníferas. Es imposible, es inviable que una conífera avance adecuadamente con una exposición solar tan corta. Tendremos que elegir especies que se ajusten más a nuestras condiciones. Las hayas, los carpes, algún tipo de arce. No es lo ideal, pero van a sobrevivir y van a funcionar y a prosperar mejor que si nos metemos con especies que es casi imposible que sobrevivan en esas condiciones. Por supuesto, las condiciones climáticas sucede un poco lo mismo. Aquellas especies que requieren mucha temperatura en zonas donde no la hay, evidentemente tienen un problema. Intentar aquí en Galicia, por ejemplo, sacar adelante un ficus o sacar adelante un olivo tiene cierta complicación y hace que el proceso sea muy largo. Sin embargo, en el sur es su zona natural por excelencia y crear esas especies en el sur es muy fácil y sobre todo genera pocos problemas, tanto para la salud de la planta como a la hora de conseguir ver una evolución razonable. Sucede lo mismo con otras especies que necesitan frío donde no tenemos frío. Si no tenemos, pues no tenemos, no podemos tener esas especies o no debemos, porque lo único que conseguimos es complicarnos la vida al punto de que con el tiempo nos damos cuenta de que después de 5, 6 o 8 años de trabajo seguimos en el punto cero. A veces incluso el árbol está peor pasados esos 8 años que en el momento de haber entrado en nuestra colección. Piensa con la cabeza. Cuarto consejo, el EET. Evita el truño. No incorpores un árbol cuya solución no es viable o es viable a tan largo plazo que no compensa. El equilibrio entre recompensa y esfuerzo es tan negativo para nosotros, nos va a suponer tanto esfuerzo, nos va a detraer tanto tiempo de la formación de otros árboles que no compensa. Ese tiempo dedicado a otros árboles que tengan mejores cualidades o que estén más a punto para trabajar nos van a aportar mucha más satisfacción en un plazo de tiempo muchísimo más corto. Los casos típicos son aquellos árboles que tienen grandes defectos en los nevaris, que no son resolubles y que sin ese nevari, como es el caso de algunos caducos, el árbol carece de una calidad razonable. Los árboles con conicidades invertidas, bolas o defectos feos en algunas zonas, heridas o cortes muy grandes, la ausencia de ramas cerca de las zonas donde serían más apropiadas, en las coníferas que el verde esté excesivamente lejos y obligue a cosas y a situaciones muy complejas, etc. Evita el truño. Algo que me encuentro frecuentemente en los trabajos que realizo por ahí es que te traen coníferas donde la corteza es espectacular, es fantástica y ves que el valor fundamental por el que el alumno ha adquirido o se ha hecho con ese árbol es precisamente esa cualidad, la corteza, pero el resto de las condiciones no se da. Entonces, claro, es fácil cegarse en esa parte, pero necesitamos tener una visión un poquito más amplia. Solo corteza no es suficiente, necesitamos tener una serie de características a mayores que hagan que ese árbol sea no solo útil, sino que sea elegante, que tenga una estética, que tenga unas proporciones y sobre todo que sea aprovechable a la hora de construirlo. Hay que tener un criterio un poquito más selectivo. Normalmente todos conocemos cuáles son las condiciones que se necesitan para eso, aunque en episodios posteriores de Óptima haremos alguno dedicado precisamente a enfatizar, marcar, remarcar o señalar las características que debe tener un árbol a la hora de entrar en nuestra colección para evitar precisamente todos esos problemas. Evitar aquellos que son irresolubles, esquivar en la medida de lo posible aquellos cuya solución implica o mucho esfuerzo o mucho tiempo, que al final supone un coste, ya que el mantenimiento para cualquier árbol tiene un coste tanto personal en tiempo como económico, y tener unas posibilidades de partir de un material que nos dé una satisfacción en el menor tiempo posible, en el plazo de tiempo más breve posible y sobre todo con la mejor calidad posible. Y vamos con el quinto problema y seguramente el más importante, el ESD. ¿Y qué es el ESD?
Evita el síndrome de Diógenes. No amontones árboles sin rumbo. Es un defecto, es una manía, bueno, es un gusto porque lo hemos hecho absolutamente todos. Hemos pasado por esa fase en que hemos tenido cientos de árboles. Conozco algunos aficionados que tienen una cantidad de árboles inmensa y realmente no se dan cuenta que posiblemente lo que están consiguiendo es que no puedan crear una colección de bonsáis de ese tamaño, que no es posible para nadie, salvo que seas un profesional y tengas una dedicación plena. Para un aficionado normal, con un trabajo normal, una familia normal, eso no es posible. Tienes una limitación de tiempo y tienes que optimizar ese tiempo. Si ese tiempo lo distribuyes entre esa cantidad de plantas, te das cuenta de que no hay forma humana de conseguir que esos árboles evolucionen. Date cuenta de que un árbol pequeño, sojín, poco más, vas a necesitar por término medio unas 10 horas anuales de trabajo en cada ejemplar. En un árbol de tamaño medio, 40, 50 centímetros, se duplica el trabajo. Nos vamos a unas 20 horas de trabajo por año. Y luego nos encontramos los árboles ya más grandes, donde no lo resuelves, por lo menos en los estados intermedios. En los primeros estadios de formación puede ser un poco más breve, pero en los finales también será un poco más largo. Pero la media te puede rondar las 40 o las 50 horas por árbol y año. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer una regla de 3 muy sencilla y saber exactamente cuántos árboles podemos tener en función del tiempo del que disponemos. Si tenemos una media de 10 horas semanales, que ya es mucho tiempo para la mayoría de la gente, ya que todos tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos unos compromisos y bueno, pues una vida donde la gente no solo quiere estar día y noche metida con sus árboles, que también los hay, por supuesto. Pero en los casos más normales lo que necesitas es repartir y calcular cuánto tiempo tienes y cuántos árboles puedes tener. Es por eso que lo normal, más o menos una colección razonablemente llevable, manejable, trabajable, rondaría, si tienes árboles pequeños, pues unos 20, 30, incluso 40 árboles podrías manejar teniendo ese rango de dedicación. Si tienes una colección de árboles medianos, no deberías superar los 20-25 árboles, es muy difícil de mantener, muy difícil. Y si tienes árboles grandes, pues ni te cuento, es difícil si no tienes muchísimo tiempo y muchísima dedicación superar los 10 árboles. Porque el tiempo no es solo aquello que dedicamos a lo que es la poda, el pinzado y el alambrado. Tenemos también que repartir ese tiempo. Si tú tienes 2 horas diarias, esas 2 horas diarias vas a dedicar parte al riego, vas a dedicar una parte algunos días o el día completo al abonado, a los tratamientos fitosanitarios, a la limpieza de las maderas, a quitar el alambre, a los trasplantes, etcétera, etcétera. Todo eso tienes que computarlo en el tiempo que necesitas para hacer tus árboles. Habrá muchos días que no hagas trabajo propiamente en los árboles más allá del mantenimiento ordinario y diario. Es por eso que hay que calcular todo eso. Cuando nosotros excedemos el número de árboles que podemos mantener en perfecto estado, lo que hacemos es dividir el tiempo entre todos y solemos dedicar menos tiempo a cada uno de ellos, menos del que necesita para llegar a un estado de calidad óptimo. Y es por eso que las colecciones muy grandes acaban siendo siempre de una calidad inferior, porque no hay forma de atender eso. Es por eso que ser mucho más selectivo, que es muy difícil. Todos nos ha costado mucho deshacernos de árboles y todos hemos tenido más árboles de los que podemos trabajar. Pero también es un hábito. Cuando con el tiempo te acostumbras a ver salir los árboles y darte cuenta de que los que quedan mejoran, cada vez te duele menos que se vayan. Siempre que hagas una selección y te vayas quedando con lo que más te gusta, resulta que aquellos que quedan te aportan una satisfacción mucho mayor. Los ves evolucionar y los ves prosperar de otra forma. Es por eso que equilibrar y mantener contenido, ese número de árboles es fundamental. También es verdad que nos gusta incorporar continuamente árboles nuevos. Es una satisfacción la llegada del árbol nuevo, el niño nuevo a casa.
es un entusiasmo y una gratificación impresionante. Bien, perfecto, es bueno porque además es un estímulo para seguir trabajando. Pero en ese caso debemos acostumbrarnos a las sustituciones. Unos entran, otros salen. No hay ningún problema. Si te habitúas a hacerlo, verás cómo no te supone ningún problema que aquellos que se van y se han sustituido por piezas mejores o que te satisfacen más, no te va a suponer ningún agravio y por supuesto ningún problema psicológico, ni emocional, ni nada. Al día siguiente ni te acuerdas, estás ya a otra cosa disfrutando del nuevo que ha entrado y lo demás ni te acuerdas. Like it was me, you will always be my first choice, just as it Bueno, solo espero que estos consejos os hayan sido útiles y en episodios posteriores de Optima entraremos en muchos de estos puntos al detalle para ver cómo se soluciona exactamente la mayoría de ellos. Sobre todo a la hora de elegir el material que incorporamos a nuestra colección. Vamos a intentar evitar esos errores frecuentes y procurar que lo que entra sea lo más aprovechable posible y sobre todo que nos dé un resultado al plazo más corto posible de más calidad posible. Vamos a intentar avanzar y sobre todo vamos a intentar hacer árbol de calidad. Y como siempre os invito a ver el próximo episodio de Optima, que en esta ocasión sí sé de qué va. Bueno, si sabéis que no os lo voy a decir, que tendréis que ver el próximo episodio de Optima y para que no se os escape, darle a lo de suscribirse, que así os llega la notificación y cuando os llegue por la noche en el sofá, en lo que estamos un ratito de descanso, vemos el episodio de Optima correspondiente, pues como el que ve un episodio de... ¿Cómo se llaman estos? Que ve todo el mundo y que yo no he visto. Lo de los tronos, ese. Pues eso. Como lo de los tronos. Nos vemos en el siguiente. Chao.